directores, coordinadores, maestros, alumnos y público que nos acompaña. Para tercero básico A y B, es un gusto presentarles nuestro acto cívico bajo el tema Viaje al Centro de Guatemala. Nos ponemos de pie para dar el ingreso de los pabellones. El pabellón nacional es portado por Antonio José Castañeda Ortega y escoltado por Daniela María Gálvez Maldonado, Valeria Alvarado Hernández, Valeria María Abraham Valle. La bandera del colegio es portada por Sebastián Monzón Jerez y escoltada por Paulina Castillo Castillo, Ánica Capuano Aguirre e Inés Sánchez Flores. Saludo 1. Como primer punto, entonaremos con entusiasmo nuestro himno nacional, acompañados por nuestros compañeros de tercero básico. Saludo 1. Guatemala feliz que tus alas no profanen jamás el verdugo, guía de esclavos que lavan el yugo, ni dirás que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre el viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Viva el viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánimo fiel ante el suelo que estamos será. De tus viejas y duras cadenas tú forjaste con mano iracunda el arado que suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día encendidos de patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de padre enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube solura, y hay aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar. Pues tus hijos valientes y activos que veneran la Pascua y presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea,
Saludo 2. Los alumnos Juan Manuel Castañeda, Luis Diego Calderón, Valeria Soberanis y Luis Donaldo Mejía dirigirán el juramento a la bandera. Levantemos la mano derecha a la altura del hombro y digamos todos al unísono el juramento a nuestra bandera. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne. Honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre de la tierra, juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos. Velar y aún morir porque ondes perpetuamente sobre una patria digna. Pueden bajar su mano. Como tercer punto, los alumnos de tercero básico presentarán a continuación una serie de cápsulas informativas que nos llevarán a un viaje al centro de Guatemala. Pero para comprender un poco sobre nuestras raíces, Sofía López nos explicará acerca de cómo es que llegamos a asentarnos en la bella ciudad en donde vivimos actualmente. La ciudad de Guatemala no siempre se ha encontrado en la locación que se ubica actualmente. Los traslados de la capital de Guatemala dan como resultado 4 lugares en los cuales se ha localizado en la historia del país: Iximché, Almolonga, Panchoy y Valle de la Ermita, de las Vacas o de la Virgen. La ciudad de Iximché fue la primera capital de Guatemala, capital de los señoríos caciquiales, hasta mediados del siglo XV. El primer reino de Guatemala se estableció con el nombre de Tecpan en 1524. Actualmente, Iximché es un sitio arqueológico de gran importancia para la historia de Guatemala. Se produjo una rebelión de los indígenas y por eso se vio necesario trasladar la capital a un lugar más fácil de defender. Por eso, el 22 de noviembre de 1527 se asentó en el valle de Almolonga, Zacatepeques, justo en las faldas del volcán de Agua. Sin embargo, las fuertes lluvias inundaron la laguna del cráter del volcán de Agua, destruyeron la ciudad el 11 de septiembre de 1545, por lo que dieron el traslado a la capital nuevamente, al valle de Panchoy, donde hoy es Antigua Guatemala. Más tarde la ciudad es destruida a causa de los terremotos de Santa María, así que nuevamente la ciudad es trasladada al Valle de la Ermita en agosto de 1777, formando la Nueva Guatemala de la Asunción. ¿Qué edificios importantes tiene el centro histórico? Pamela Arriola y Camila Orellana nos darán a conocer datos interesantes sobre este tema. Palacio Nacional de la Cultura. La construcción del Palacio Nacional de Guatemala dio inicio en enero de 1929 y se finalizó en noviembre de 1943 por iniciativa del entonces presidente, el general Jorge Ubico Castañeda. Entonces, la edificación fue inaugurada el 10 de noviembre de 1943, día del cumpleaños de Ubico. En la actualidad, el palacio es un museo lleno de historia y obras de los mejores artistas guatemaltecos de la época de 1940. ¿Sabías que al Palacio Nacional también se le conoce como el guacamolón? Por su color verde, parecido al de un aguacate. De hecho, este nombre surgió en los boletines universitarios llamado No nos tientes, de los años 40. Catedral Metropolitana. En Guatemala, el estilo neoclásico se adoptó por primera vez y surgió con la construcción de la Catedral Metropolitana en el centro histórico de la ciudad. Para la construcción del templo se destinó un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto designado por la corona española, Marcos Ibáñez. Los planos originales y corregidos fueron aprobados en noviembre de 1779, pero el nuevo capitán general de Guatemala, Matías de Gálvez, no estuvo satisfecho. 1782 fue puesta la primera piedra de la catedral. En 1815, Santiago Mariano Francisco Marqui terminó la obra. ¿Sabías también que detrás del altar mayor, sobre un segundo piso, se encuentra el órgano catedralicio con molduras doradas en la parte alta
tiene estatuas de niños que sostienen instrumentos musicales. Portal del Comercio. El Portal del Comercio fue creado en el año 1788 como consecuencia del traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros a la nueva Guatemala de la Asunción. En un principio, el portal fue utilizado como vivienda por las familias más adineradas de la época, hasta que en su interior se instalaron los comercios que se encontraban en la plaza central. Luego de ese hecho, surgió su nombre como Portal de los Mercaderes. Sin embargo, con los terremotos de 1917 y 1918, el portal fue derrumbado y la reconstrucción fue en 1924. Edificio de correos. Todo comenzó en el siglo XX cuando surgió la necesidad de construir un lugar apropiado para las oficinas de comunicaciones. El 10 de noviembre de 1940 se inauguró la primera fase del edificio como un homenaje al cumpleaños de Ubico. Un dato curioso es que la tercera etapa se prolongó hasta 1955 aproximadamente. Palacio de Policía Nacional. Este fue construido en 1935 por orden de Jorge Ubico. En su construcción se combinaron los estilos gótico y románico. Un dato curioso es que la construcción de este palacio abarca aproximadamente 3.500 metros cuadrados. Teatro Nacional. En 1961, durante el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, se llevó a cabo una convocatoria para edificar un teatro de ópera. Dicho monumento se construyó en el área militar, donde se construyó el Centro Cultural, que en ese entonces era conocido como la Colina del Fuerte de San José de Buenavista. Un dato curioso es que la clásica pieza de ballet Giselle fue una de las primeras presentaciones que hubo en Teatro Nacional en 1979. Además de conocer sobre los monumentos y edificios de importancia, el centro histórico cuenta con varias actividades culturales y de diversos intereses que Nicole Cerón nos explicará. El Centro Histórico es un programa de recorridos guiados por el centro y los conjuntos históricos de la ciudad de Guatemala. Puedes hacer diferentes actividades donde podrás aprender de la cultura chapina, como visitar museos como por ejemplo el Museo del Ferrocarril, visitar áreas verdes como parques ecológicos, lugares de comercio como el Portalito, degustar de comida típica. También ofrece caminatas guiadas en la antigua e ir a miradores con vista a volcanes. Todas estas actividades son muy entretenidas y podrás aprender sobre nuestras tradiciones y culturas. A continuación tenemos una cápsula con una invitada especial. Muy buenas tardes, en la siguiente cápsula tenemos el gusto de contar con la participación de Enriqueta Viela de Sarti, jefa de área del Departamento de Arte de Secundaria y maestra de Historia del Arte guatemalteco, que nos hablará sobre algunas historias del centro histórico, así como las leyendas de Guatemala. Bienvenida, Enriqueta. Es un gran gusto y un gran honor que me hayan tomado en cuenta para acompañarlos con alguna información de las que uno sabe que es alegrísimo poderlas compartir. ¿Podría explicarnos por qué el centro histórico sigue siendo tan importante para nuestro país? Porque ahí inicia un nuevo estilo y una nueva etapa de la arquitectura guatemalteca. Saliendo de lo que fue el barroco en la antigua, empieza la nueva Guatemala en la Asunción cuando se trasladan para acá, con un nuevo estilo arquitectónico que es el neoclasicismo y que pues tiene otro enfoque totalmente diferente al barroco y porque es parte de nuestra historia y es ahí donde inicia el centro histórico, es donde se inicia la nueva Guatemala de la Asunción y que llegaba hasta las 18 calles, incluía donde está el Parque Central y llegaba más o menos hasta el Cerrito del Carmen. Entonces esa era la ciudad hasta principios de 1930, 40 tal vez, o 50, que ya empezó poco a poco a expandirse un poco más. A nuestra segunda pregunta, ¿qué monumentos han sido restaurados en el presente? Grandes monumentos de Guatemala, algunos pues fueron hechos localmente y otros mandados a hacer. A raíz de una feria que iba a haber en 1895,
Pero en Guatemala no habían monumentos nuevos desde la antigua Guatemala. En esa época el presidente era José María Reina Barrios, que él era muy amante de la cultura porque había vivido en Europa y también estuvo en México en diferentes papeles que él desempeñó diplomáticos de parte de Guatemala. Entonces, dándose cuenta él de la gran necesidad de que la ciudad fuera embellecida con monumentos, con bulevares y todo eso, mandó o invitó, abrió las puertas del país a grandes artistas extranjeros para que vinieran a trabajar a Guatemala. Entre ellos estaba Francisco Durini, estaba Tomás More, estaba Desiderio Scotti, Luis Liuti, bueno, eran varios italianos. Tomás More era español, y es así como se inicia todo el proyecto de la Feria Centroamericana, que va a ser aquí la sede, y empezando por la Avenida de la Reforma. Al hacerse la Avenida de la Reforma, también la diseñó Francisco Durini, y asimismo diseñó varios monumentos que iban a embellecer este bulevar. Este bulevar fue como ya fuera de la ciudad realmente, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, 92. Y así fue como se mandó a hacer el monumento a Justo Rufino Barrios, que es un monumento ecuestre donde el caballo está en dos patas y el general Barrios está con la bandera de la liberación y deteniendo al caballo con la otra mano. Luego está también el monumento fueron realmente varios, pero el monumento a Miguel García Granados, que está todavía enfrente de la Politécnica. Ahora, el monumento a Cristóbal Colón, que hoy se encuentra en la Avenida de las Américas, este monumento lo hizo Tomás More. Este no lo hizo Francisco Durini. Él mandó a diseñar el del general Barrios y el de García Granados. Asimismo, diseñó toda la Avenida de la Reforma. Estos monumentos han viajado a través de la ciudad y dijéramos, bueno, la fuente de Carlos III, que está en la Plaza España, porque ahora no se llama Plazuela, se llama Plaza España, estuvo desde la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y era la fuente de la Plaza Central. En esa época se llamaba la Plaza Central. Luego estuvo desmantelada cuando a principios de 1900, en la época de, realmente ¿qué remodelación hubo? En esa época, no sé si en la época todavía de José María Reina Barrios o más reciente, se desmanteló la fuente y se dio por perdida. Por muchos años no se sabía ciencia cierta dónde estaba, cuando de casualidad fue encontrada amontonada atrás del Museo del Ferrocarril. Entonces, en la época de Ubico le pidieron permiso del Club Rotario, que fueron los que la encontraron, al presidente Ubico a que les diera un lugar para establecer la fuente otra vez, y se funda la Plaza España, que era donde llegaban los tranvías. Tranvías eran los buses que eran eléctricos. Entonces la volvieron a armar ahí, en esa plaza, que hoy está jardinizada y que durante la municipalidad de Arzú, de lo último que hizo fue que se hizo un nuevo parque alrededor del monumento. Entonces, digamos que ese fue uno de nuestros monumentos más antiguos de la ciudad. Y luego está el monumento a Justo Rufino Barrios, que ya se hizo a finales de 1800, también el de José María Reina Barrios y también el de Cristóbal Colón, pero que también lo hizo Tomás More. Y cada uno pues tiene diferentes partes, ¿eh? Y hay que estudiarlos aparte, porque en cada parte de los monumentos hay simbolismo que se refiere, por ejemplo, al de Cristóbal Colón. Está Cristóbal Colón señalando América,
Y eso nos indica pues que fue el descubrimiento de América, que fue Cristóbal Colón. ¿Y cómo sabemos que se trata de Guatemala? Porque a los pies de él hay un quetzal, a los pies de Cristóbal Colón, en el monumento. Luego, por ejemplo, en el de Justo Rufino Barrios están las dos batallas importantes en unos relieves que hay en la parte baja del monumento, donde aparecen las dos batallas que él luchó, la de Chalchuapa y la de Tacaná. Y en la de Chalchuapa es donde él fallece. ¿Cuáles son las calles más famosas del centro histórico? ¿Nos podría contar un poco de ellas? Por mucho tiempo, la Sexta Avenida fue la calle que yo también aplané cuando era jovencita. Y era el lugar de la sociedad donde uno se quería juntar en las tardes y conocer gente o encontrarse con amistades, no importaba de dónde parte de la ciudad vivían, pero la zona 10 era como un poquito lejos, ¿verdad? Y la zona 14 todavía estaba en desarrollo. Y no digamos Vista Hermosa, también era un área nueva. Pero la cosa es que allí estaban las mejores tiendas de la ciudad, donde uno encontraba telas finas, encontraba, por ejemplo, en La Perla, no solo era un lugar de relojería, sino que también habían objetos de cristal preciosos, lindísimos. Estaba el Cairo, que todavía existe, la tienda El Cairo, donde importaban telas muy finas, y después hubo dos Cairos, uno frente al otro. Toda la Sexta Avenida estaba repleta de almacenes donde había gran calidad de productos, y centros comerciales en esa época no había muchos. Entonces los cines también, el cine Lux estaba en la Sexta Avenida, el cine Lido estaba abajito de la Sexta Avenida. Entonces, donde uno estaba todo el centro de actividad, tanto comercial para comprar cosas especiales como de ir a pasear o ir al cine, era este lugar que conecta realmente, empieza la Sexta Avenida desde el Parque Central, que hoy se llama Plaza de la Constitución, hasta pasa por el Parque todavía Enrique Gómez Carrillo, que es por donde está el Palacio de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a las 18 calles. Todo eso era de largo de la Sexta Avenida. Aparte estaba la Quinta Avenida, que tenía también algo de esto de actividad, pero no como la Sexta Avenida. Y la Séptima Avenida pues era ya un poco más tranquila. ¿Conoce alguna leyenda fuera de las ya conocidas popularmente? Hay varias leyendas de los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, y en muchos lugares en Guatemala en sus inicios no tenía las direcciones como ahora, que tiene una nomenclatura digna de admirarse y se considera uno de los países que mejor ha organizado sus direcciones. Pero originalmente los callejones y las calles tenían nombres. El callejón del Brujo, el callejón del esto y del otro. Pero claro, siempre donde hay una fuente se cree que cerca de allí anda la ciguanaba. Siempre se mueve en lugares donde hay fuentes o hay agua. Pero para hacerte la historia corta, hay una leyenda que no sé si muchos la conocen. Las iglesias, por lo general, en la época colonial, en la época del traslado, tenían sus cementerios alrededor de ellas. Estaba la iglesia y en la parte de atrás de la catedral, por ejemplo, lo que es hoy el Mercado Central, era parte de lo que era el cementerio. Algunas personas ilustres de la sociedad tenían ahí su entierro, y a veces también los sacerdotes y gente así muy especial. Pues el Parque Enrique Gómez Carrillo queda cerca de la iglesia de San Francisco, también sobre la Sexta Avenida. Y ese era el Parque Concordia, se le conocía anteriormente. Pues ese era el cementerio realmente del convento de San Francisco, era convento e iglesia. Entonces contaban que cuando estuvieron cambiando este parque, porque lo iban a hacer de forma diferente, al cuidador del parque, dijéramos que ya estaban llevando materiales, siempre ponen que les dijera, una estructura hecha de lámina para el guardián, y el guardián pues tiene que ver que el material no se pierda.
Y un día, pues el guardián de ahí estaba un poco asustado y le estaba contando que en la noche, un día que estaba lloviendo muchísimo, y él se tuvo que entrar a su vivienda pasajera, ¿verdad?, de lámina, para mientras que pasaba la lluvia. Y estaba todo cerrado y le llamó la atención que le apagaron la vela. Él mantenía una vela de cebo, dice, que así de eso hacían las velas antes, no solo era de cera, sino que del cebo, de la grasa de los animales. Entonces dice que en eso se la apagaron. Y le pareció muy raro. De repente dice que más tarde, cuando cesó el agua, tocaron la puerta y él vio medio abrió así, vio que era un sacerdote. Entonces le abrió la puerta, pero cuando él abrió la puerta no había nadie. Entonces pasaron los días y dice que otro día este señor ya se iba a dormir cuando empezó a oír cánticos tristes, como de un entierro. Y le llamó la atención porque pues oír eso, donde no había ni cementerio, porque ya existía el cementerio general. Y él se asomó a ver y vio que llevaban a un féretro unos sacerdotes vestidos de franciscanos, llevaban un féretro y que lo estaban metiendo en la tierra, lo estaban enterrando. Bueno, al otro día, la persona que estaba oyendo, que era un patojo, que estudiaba en la casa central y que se moría por salir de la casa central y llegar en las tardes a escuchar lo que contaba don Nicanor, así se llamaba el señor que cuidaba ahí. Le pareció rarísimo que ese día ya no estaba un Nicanor y que una ambulancia se lo estaba llevando, que no se sabía si al hospital general o al manicomio. Y en eso resultó que cuando estaban excavando el proyecto de cambiar el parque, habían encontrado tumbas, cabal debajo donde estaba la casita esta de lámina, habían encontrado el entierro de un franciscano, y que ese había sido un cementerio de los franciscanos, y entonces que él pues se había asustado tanto que dicen que no se sabe si perdió la cordura o la salud. Pero en fin, esta es una de las leyendas, hay muchísimas leyendas. Así que son cuentos que pasan de voz en voz en los pueblos, ¿verdad? Y la gente. Así es que esa es una. Hay mucho, pero como te digo, hay tantas que bueno. Muchísimas gracias, Enriqueta, por haber concedido este espacio. Su información ha sido muy enriquecedora para el conocimiento de nuestra cultura. A su vez, nos permite valorar nuestra historia. Que tengan una feliz tarde. Ya saben que a las órdenes, cada vez que necesiten alguna información que yo la tenga, y para mí es un gran gusto y un deleite compartirla. Y sin dejar de lado la celebración del Bicentenario de Independencia de nuestra nación, hoy en nuestro viaje al centro de Guatemala, Antonio Castañeda tiene unas palabras sobre esta celebración. La celebración del Bicentenario es una oportunidad histórica para festejar los acontecimientos relevantes que han transcurrido desde 1821 hasta el 2021. El 15 de septiembre de este nuevo año se cumplen 200 años desde la proclamación de independencia de nuestra querida patria y nación. Congregados desde ya, los guatemaltecos inician la conmemoración de un día tan importante y distintivo que permitió ser lo que hoy en día es Guatemala. Políticos, ministros, atletas de alto rendimiento, deportistas, embajadores e incluso exfuncionarios inician la fiesta con eventos que fueron organizados por el ministro de Cultura y Deportes. No obstante, el presidente Alejandro Yamatei impulsa la inauguración de dichas actividades e incentiva a propiciar el fomento de educación y cultura en la sociedad. A continuación, la Municipalidad de Guatemala, en preparación para la conmemoración de los 200 años de la firma del Acta de Independencia, busca impulsar proyectos emblemáticos que se sumen a los proyectos de revitalización de espacio público en la zona central de la ciudad que se han venido ejecutando desde hace más de 10 años. El corazón del centro histórico, constituido por la Plaza Mayor de la Constitución y el núcleo central por contar con un valioso patrimonio cultural, arquitectónico y una plaza de encuentro ciudadano, se vestirá de gala al convertirse en el epicentro de esta celebración. Entre los proyectos emblemáticos que se priorizan son la iluminación de la Plaza Mayor de la Constitución y el Parque Centenario, el atrio de la Catedral y el Monumento del Bicentenario.
El núcleo central es parte de la revitalización de espacios públicos localizados a lo largo de los 7.5 kilómetros que conforman el corredor central Aurora Cañas, proyecto que impulsa la Municipalidad de Guatemala a través de urbanística, taller del espacio público. Asimismo, el expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú nos explica el rol de Marcos Ibáñez en el centro histórico. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a conocer a un personaje cuyo nombre posiblemente usted habrá escuchado, pero tal vez desconoce lo importante que ha sido para nuestra ciudad. Él es Marcos Ibáñez. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi ciudad. Marcos Ibáñez nació en 1738 en el pueblo de Odón, en la provincia de Teruel, España. Estudia arquitectura en Roma y luego Francisco Sabatini, arquitecto del rey Carlos III, lo incorpora a su equipo de arquitectos reales. Sabatini le da una misión a Marcos Ibáñez y es la de realizar los planos finales de la nueva Guatemala de la Asunción. Ibáñez es nombrado arquitecto principal de Guatemala y llega a nuestro país en julio de 1777 y en los meses siguientes hace el diseño de lo que hoy es nuestra ciudad. Traza 18 calles de oriente a occidente y 12 calles de sur a norte. Y decimos calles porque entonces no se conocía el término avenida. Ubica en el centro la Plaza Mayor y 4 plazas adicionales: la Plaza de San Sebastián, la Plaza Vieja, que hoy es el Parque Colón, la Plaza San Francisco, que es el actual Gómez Carrillo, y la Plaza de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue el Hospicio del Niño. Marcos Ibáñez también hizo el diseño de nuestra catedral, el Portal del Comercio, el Palacio de Gobierno y el Palacio del Ayuntamiento. Ibáñez entregó esos planos en noviembre de 1778 y fueron aprobados por el rey Carlos III. Hoy me encuentro en lo alto del Pasaje Rubio, donde podemos apreciar una vista muy panorámica de nuestra plaza central, que considero es el gran monumento a Marcos Ibáñez, quien hizo los planos de nuestra ciudad. Los veo la próxima semana. Secretos de mi ciudad.
Para tercero básico A y B fue un honor poder compartir con ustedes nuestro acto cívico. Muchas gracias por su atención. Les deseamos una feliz noche.